En este tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se habla en torno a la masacre de Ayotzinapa. Pues uno, que por desgracia hay pocas probabilidades de que estén vivos los normalistas, evidentemente. Pero que el ejército tuvo una participación muy importante en todo este asunto y que pudieron haber pues evitado esta tragedia. Tengo en la línea telefónica, y le aprecio muchísimo que me tome la llamada, al periodista Pablo Ferri. Él es periodista que ha seguido este asunto desde que ocurrió. Gracias, Pablo, por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Bien. Oye, cuéntanos qué hallazgos hay en este nuevo informe, qué te parece, cómo cambia o no la narrativa de la verdad histórica de Murillo Karam, etcétera. ¿Qué nos cuentas de todo esto? Bueno, yo creo que la verdad histórica estaba ya ampliamente superada. Creo que el momento en que podemos asegurar que esto es así es cuando la unidad especial del caso de Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República anuncia el hallazgo de un trocito de un hueso que en vida perteneció a Cristian Rodríguez, uno de los 43. Esto, si no me falla la memoria, ocurrió en junio de 2020, ¿no? Hace casi 2 años. En ese momento, claro, hay un grupo mediático que en su día trataba de decir, no, pues, la verdad histórica, el basurero, esto sí ocurrió, tal. Y en ese momento, cuando se dice que en realidad han encontrado un trocito de hueso de uno de los 43 a casi 1 kilómetro del basurero, tratan de decir, bueno, es casi lo mismo, ¿no? No es lo mismo. O sea, es muy distinto encontrar un huesito en el basurero, en la zona donde se supone que habían quemado los cuerpos de los estudiantes, que a 1 kilómetro de allí. Entonces, yo creo que a partir de ese momento podemos hablar de que la verdad histórica queda absolutamente superada. Lo que ha ocurrido desde entonces, en los últimos 2 años, a partir del trabajo de la unidad especial de la Fiscalía y del GIEI también ahora, es bueno a profundizar y abundar en esta circunstancia, ¿no? Lo que nos contaba el lunes, el GIEI, yo creo que se puede dividir en varias partes. Yo creo que la principal apunta al vídeo de la Secretaría de Marina, en la que se ve a testigos de la dependencia en una diligencia en ese basurero, donde en su día Jesús Murillo Karam, el antiguo Procurador General de la República, nos dijo que habían asesinado y luego quemado los cuerpos de los estudiantes. Bueno, pues ahí aparecen marinos un mes después del ataque, el 27 de octubre de 2014, haciendo una diligencia algo extraña. Ahora damos detalles de eso. Sin que esta conste en el expediente, ¿no? O sea, esto no aparece en ninguna de las averiguaciones previas del caso de Ayotzinapa, ¿no? Llegan un grupo de 12 marinos en 3 camionetas, se ve que descargan alguna cosa de una de las camionetas, se ve que hay unos bultos blancos al lado de una de las camionetas, el dron que les está grabando, que además pertenece a la Secretaría de Marina, se va desplazando, va y viene. En un momento dado vemos cómo se ha emprendido una hoguera, que los expertos del CIE nos decían que debería medir alrededor de 1,5 metros. Los bultos blancos que aparecían al lado de las camionetas, una vez que ya está prendida la hoguera, ya no están, han desaparecido, no sabemos qué ha pasado con ellos. Todo esto en la parte alta del basurero, ¿no? Digamos que es donde se supone, de acuerdo a la verdad histórica, que habían matado a los estudiantes. Y luego parte de los marinos bajan a la parte baja del basurero, que es donde supuestamente, de acuerdo a esta versión, habían quemado sus cuerpos. Y allí los marinos, insisto, en una diligencia que no constaba en el expediente, en una diligencia que en todo caso ocurre antes de la llegada de ningún perito de la antigua Procuraduría General de la República, están allí, bajan, tocan cosas, deambulan por esta zona y durante un buen rato, y luego más tarde ya, pasadas las 2 horas, es cuando llega personal de la PGR, peritos, demás, acompañados del titular de la dependencia, entonces, de Jesús Murillo Karam, a hacer lo mismo, ¿no? Deambulan por la parte baja del basurero, se ve que tocan cosas, que mueven cosas. También, por eso, en esos momentos, un helicóptero, no se sabe de qué dependencia es, trata de aterrizar en la parte alta del basurero, generando pues imagínate el aire que puede levantar un helicóptero tratando de aterrizar,
la cantidad de objetos que puede mover, ¿no? Y todo esto ocurre antes de que llegara el equipo argentino de antropología forense, que ya por entonces había sido aceptado por la propia PGR como ayudantes en el levantamiento de evidencia en el basurero. El escenario se acababa de conocer a partir supuestamente de una llamada anónima que recibe la PGR, y ocurre sin que conste en acta, ¿no? Entonces, bueno, estamos de nuevo ante la constatación de que el Estado mexicano, en la administración anterior, al menos en el caso de Chinapa, estuvo tratando de armar una historia a partir de situaciones que nunca constaron en el expediente. ¿Ustedes se acuerdan? En el segundo informe del GIEI, que se reveló en 2016, se desveló cómo el líder entonces de las investigaciones, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Claro. Tomás Perón, estuvo precisamente un día después de que estuvieron estos marinos, el 28 de octubre de 2014, en esta zona del basurero de Cocula y en el río San Juan, que es donde, según la versión que dieron ellos entonces, habían arrojado el grupo criminal de Estados Unidos y sus secuaces, ya sean las policías municipales o de fuera, los restos de los estudiantes quemados, ¿no? Ahí estuvo Perón con un detenido, Agustín García Reyes del Chereje, diligencia que tampoco constaba en acta, ¿no? Que se supone que es la grabación de un reportero. Ok. Entonces, Oye, déjame preguntarte algo, Pablo. Cambia, obviamente, pues, muchas cosas. El asunto muy, muy de fondo, evidentemente, es una tragedia, es algo que daña muchísimo, pero ¿hay algún indicio como para pensar que esto fue ordenado por el Estado o y es espantoso en un país como México, y tú lo sabes muy bien, pues una más de las omisiones del Estado, porque los narcos dominan, porque los narcos hacen lo que quieren, porque la mafia hace lo que quiere, porque desaparecen, por desgracia, no solo 43, sino miles y miles de personas todos los días? En ese sentido, y a mí me gustaría mucho conocer tu opinión como un gran periodista en este entorno, ¿esto tiene más un asunto político, tiene más, por desgracia, un asunto de lo que ya parece un lugar común con todas las masacres, con todos los desaparecidos, con todo lo que sucede todos los días? ¿Fue una situación política o fue una situación pues que se enmarca en el México rojo? yo creo que es una pregunta muy pertinente. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. O sea, cuando se dice que fue el Estado, yo creo que la gente se imagina una especie de conspiración Así es. piramidal dirigida desde las más altas esferas del gobierno federal, y no necesariamente tiene que ser así. Cuando se dice que fue el Estado, creo que estamos hablando de que hay un contubernio entre autoridades y grupos civiles para hacer tal o cual cosa. Y en el caso de Ayotzinapa en concreto, creo que podemos hablar de dos vertientes, digamos, por decirlo así. O sea, estamos hablando que fue el Estado quien perpetró el ataque. En parte sí. ¿Por qué? Pues porque la red criminal que dominaba en esa zona en Guerrero y que tenía como actividad principal o como una de sus actividades principales el tráfico de heroína a Chicago, en Estados Unidos, estaba amparada por las autoridades locales y por las autoridades federales también. Guerrero Unidos tenía acuerdos, Sí, o claro. colaboraba, o tenía integrantes que formaban parte de las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco, etcétera, Itzuco también. Pero no solo eso, o sea, visto cómo actuaron la Policía Federal entonces, visto también cómo actuó el ejército y las declaraciones que ha habido de testigos o personajes de la red criminal, sabemos que había gente del ejército que o bien hacía la vista gorda o bien estaba colaborando con ellos. Claro. Entonces, cuando decimos que fue el Estado, debemos decir que había una colaboración por parte de actores estatales a nivel federal y estatal, valga la redundancia, que hizo posible el ataque. Bueno, hizo posible la desaparición de los 43. Eso significa que fue el Estado. Yo creo que esa cosa tiene que quedar clara, ¿no? O sea, no es que Peña Nieto... Sí, pero como es el Estado la desaparición hoy de muchas personas, ¿no? Como es el Estado la desaparición de la gente que es levantada por el crimen organizado, como es el Estado en esta omisión que nos tiene 99% de impunidad. Pero no y es nos solo puede hacer omisión, lo que quieras, ¿no? Yo creo que no es solo una omisión, o sea, estamos viendo una colaboración también. Y es un escalón o varios escalones más para arriba. Yo creo que eso es importante, ¿no? Es el Estado que permite la desaparición, es el Estado que colabora en la desaparición. Y es el Estado, además, el que
lidera la construcción de una verdad paralela a la que realmente existió, que todavía no la conocemos. Claro. Sí fue el Estado, desde luego que fue el Estado. Ahora, no fue una conspiración piramidal, hasta que por lo menos que sepamos todavía, ordenada por parte del presidente Peña Nieto, que sabía, no sabemos qué sabía, hasta cuándo sabía. Supongo que trató de no saber demasiado por su bien, pero Sí, no totalmente. lo sabemos, la verdad. Aunque sabían muchas cosas por lo que vemos hoy y por lo que se revela. Finalmente te preguntaría, Pablo, ¿crees desde todo lo que has seguido y hoy con el cambio de administración y con lo que ha dicho el mismo presidente López Obrador, que va a haber una respuesta del ejército, inclusive algún responsable del ejército, de la Marina? Bueno, pues sería lo más recomendable. López Obrador, hay una cosa que hay que reconocerle, y es que sin su insistencia el GIEI no habría podido conseguir un solo documento de las Fuerzas Armadas, de la Marina y menos del Ejército. Ahora, es verdad que muchas de las cosas que ha pedido el GIEI o muchas de las cosas que tiene el Ejército pues todavía no las conocemos. ¿Quién sabe por qué? Pongo un ejemplo. El año pasado, finales en octubre, seguro se acuerdan que la COVAC, la Comisión Presidencial del caso de Ayotzinapa, presentó 2 comunicaciones que el Ejército había interceptado a integrantes de la red criminal que dominaba en la época por ahí por igual, ¿no? Dos comunicaciones, intercambio de mensajes entre integrantes de Estados Unidos, policías municipales, etcétera. Y una de las comunicaciones era del mismo día 26 de septiembre, el mismo día de los ataques. Esta era de días más tarde. Esto nos lleva a pensar que el Ejército, cosa que ha ido probando el GIEI, estaba monitoreando en tiempo real lo que estaba ocurriendo ahí. Y es impensable asumir que esas 2 comunicaciones son las únicas 2 que existen sobre el monitoreo que hizo el Ejército entonces en esa zona. Pero aún así, cuando el GIEI preguntó por más comunicaciones de este tipo, dijo, no hay nada más. Bueno, eso es increíble. Eso no es verdad directamente, no tiene sentido. Pero aún así no lo ha dado, pese a la insistencia del presidente. Claro. Entonces, hace falta un golpe más de insistencia, o quizá varios golpes más de insistencia, porque, vamos, no creo que no creo que vuelva a haber un esfuerzo como este para tratar de esclarecer los hechos. Entonces, si no se aprovecha, claro, pues va a ser una pena, porque las pocas posibilidades que hay de que 8 años después se pueda averiguar algo sobre el destino de los muchachos, sobre la forma en que operó el Estado en esa época, pues se va a perder si no se aprovecha. Pablo Ferri, te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos aquí en MBS y estamos al habla, si me permites. Muchísimas gracias. Un abrazo con toda la admiración. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, es Pablo Ferri, léalo ahí en El País y es uno de los periodistas que más ha seguido el tema de Ayotzinapa.